Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Observando indirectamente a dos señoras mayores que se apresuraban a cruzar la calle vacía mientras una lluvia fina y empolvada llenaba el aire, Damien Jones se sentó en un banco, sin saber cómo sería la vida para él ahora y cuánto querría experimentarla de todos modos. Las damas, sintiendo su mirada, se detuvieron brevemente y le devolvieron la mirada, asomándose por encima de sus pañuelos ligeramente grandes, notando la expresión sombría y sin emoción en su rostro. Un rostro que se suponía que tenía 35 años, pero que había envejecido una década en cuestión de días. Sus ojos enrojecidos y doloridos la siguieron y se abrieron ligeramente para reconocer su mirada. Por supuesto, inmediatamente desviaron la mirada torpemente, mirando nerviosamente en su lugar hacia los cielos que se oscurecían y que parecieron espolearlas a la actividad y, apresuradamente, entraron en su casa cercana. El jardín delantero de su casa estaba lleno de hierba de las pampas muerta y flácida y parches de césped amarillento. Ya no crecía nada allí. Nadie cuidaba de los pequeños placeres como lo había hecho antes. Incluso el bosquecillo de árboles en el extremo superior de la carretera parecía estéril durante todo el año. La fina llovizna se aferró a la gruesa y grisácea barba de Damien. Las minúsculas gotas hacían que su barba se viera aún más gris de lo que ya estaba. En su mano sostenía con fuerza un coche de juguete. Un coche de carreras estadounidense de color azul cielo metálico con un alerón de gran tamaño y la palabra Speed escrita en cursiva roja y amarilla en el capó. Mientras Damien frotaba continuamente el pulgar sobre el coche con una repetición ausente, la palabra se había agrietado y desvanecido, y en algunos lugares incluso el metal había comenzado a asomarse. La almohadilla de su pulgar ahora dolorida, roja y casi lisa. Este pequeño coche, que ya no era un juguete de niño, sino un tótem de pérdida. El cielo se oscureció prematuramente sobre el pueblo a medida que continuaba la constante niebla de lluvia fina y brumosa, azotada por el viento en remolinos. Las farolas zumbaban y parpadeaban intermitentemente, enviando en segundos su brillo enfermizo a cada rincón del vecindario, excepto, aparentemente, entre los árboles negros de la calle, tiñendo todo el pueblo de un feo tono amarillo nicotina. Pero Damien no se movió. No fue a casa ni a la casa de un amigo. Incluso si los pubs todavía abrían por aquí después del anochecer, él no habría ido a uno. Todos conocían su historia, al igual que él había conocido la de los demás antes, y, sin duda, todos conocerían la desgracia de la próxima alma perdida. Aunque la gente del pueblo sentiría un dolor por ellos, todos sentirían un mayor sentido de alivio. Alivio de que no fuera su turno cuando la sirena llamara. Desde la calidez de su oficina en casa, una habitación tipo caja en el piso de arriba iluminada solo por una bombilla de bajo voltaje en una lámpara de escritorio, Fletcher se escuchaba música en sus auriculares inalámbricos y veía a Damien sentado bajo la lluvia bajo cielos plomizos y sintió que una oleada de tristeza se amontonaba dentro de él. Tristeza por Damien, sentado en ese banco a unas pocas docenas de metros de la calle, encorvado mirando algo en su mano. Tristeza por el pueblo y la plaga que lo había azotado. Y, sobre todo, tristeza por sí mismo. Atrapado aquí, a merced de la sirena y el fantasma de Harry Fogg. Fletcher recordaba los días en que Harry era solo una historia. Un hombre del saco, pensaban los niños. Una historia que sus padres les contaban. Por alguna fechoría, afirmaban los padres, podían invocar la sombra del viejo Harry Fogg o Faggy, que llegaría con un golpe en la puerta y se los llevaría. Pero ni siquiera los padres podían haber conocido la verdad detrás de sus historias. La verdad del horror que una vez visitó este pueblo. La pesadilla que llegó cuando sonó la sirena. No habían sido parte de esa generación. La colectivamente etiquetada como generación de la guerra, que se preocupaba por los aviones alemanes que pululaban por encima de sus cabezas, con bombas temblando por ser liberadas en el vientre de cada uno, pero que realmente vivía con un miedo absoluto al terror retorcido de un hombre que se disfrazaba de pseudo-oficial. Un guardia de algún tipo, le habían dicho a Fletcher,
con un casco del War Office y vestido con un traje de faena de lana azul, sobre el cual llevaba un chaleco de cuero marrón sin mangas, y su rostro estaba oculto debajo de una máscara de gas de lona inusual y andrajosa. No era más un hombre del saco de mentira ahora que un verdadero guardia entonces. Era una maldición disfrazada. Fletcher continuó mirando por la ventana con ojos cansados mientras la música suave calmaba sus nervios destrozados. Conocía a Damien de la escuela. O al menos tan bien como cualquiera lo conocía. Era un chico con una reputación temible, una que lo siguió hasta la edad adulta. Las cicatrices en su rostro, la nariz de boxeador y los nudillos como rocas en cada mano eran recordatorios de que era un luchador con el que no se debía jugar. Sin embargo, a pesar de los años de intimidación cuidadosamente elaborada, ahora era un naufragio roto y humilde, habiendo perdido lo único que aún unía sus últimos retazos de decencia a este mundo. Fletcher detuvo la música y lentamente se quitó los auriculares, colocándolos en el alféizar de la ventana antes de apagar suavemente la luz de su escritorio y mirar por la ventana como, una por una, todas las luces de las ventanas se apagaban y los signos de vida desaparecían en todo el pueblo. Solo Damien, debajo de una farola de color amarillo natilla, en un banco, bajo la lluvia, permanecía afuera cuando la sirena de esa noche comenzó a aclararse la garganta y crujir por las calles como una grabación desgastada de hace décadas. Sonaba como una vieja película de guerra, pensó la gente, cuando la escucharon por primera vez en esa noche hace una eternidad. La gente incluso salió de sus casas esa noche, al igual que Fletcher, mirando a su alrededor preguntándose qué pensar de ese sonido. Todos sintieron un escalofrío de emoción ante el ruido que parecía emitirse de la nada y de todas partes a la vez. Algunos estaban nerviosos pero aún así sonreían junto con sus vecinos. El tono de la sirena era algo incómodo de escuchar, pero muchos lo hacían con una sonrisa. Eso es, excepto por los residentes mayores. En un instante, los niños de la guerra, ahora ancianos y ancianas, reconocieron ese ruido que les hacía apretar los dientes y, aterrorizados, cerraron sus puertas con fuerza, corrieron las cortinas y cerraron las persianas, asegurándose instintivamente de que ni una brizna de luz pudiera escapar de su hogar. La guerra fue hace mucho tiempo, pero Harry y los ojos circulares anónimos de su máscara estaban tan frescos en sus mentes como el desayuno de esa mañana. Ahora, todo este tiempo después, todos sabían lo que traía ese sonido monótono y todos sabían quién era Harry. Conocían sus reglas, y nadie se atrevía a romperlas, incluso si él venía a tocar a su puerta principal. Fletcher se sentó en su silla de oficina de cuero sintético, demasiado tenso para reclinarse, respirando nerviosamente en la oscuridad mientras la sirena finalmente se desvanecía dejando atrás un silencio nítido y enloquecedor. Cada pequeño ruido, una grieta en alguna parte de las paredes o un goteo de agua de la canaleta, lo hacía estremecerse. Pasaron las horas así, y Fletcher se preguntó si Damien todavía estaría allí, compartiendo las calles vacías intolerablemente tranquilas con la pesadilla enmascarada. Pero no se atrevería a mirar y arriesgarse a romper las reglas. Fletcher no estaba seguro de cuánto tiempo había estado sentado, casi como una estatua, en la oscuridad, pero sus oídos de repente encontraron un sonido al que ajustarse. Un familiar tintineo metálico. Su mente repasó todo lo que hacía un sonido metálico en su vida, desde cubiertos hasta monedas que caían, hasta el pestillo de la puerta. En la parte delantera de su casa, su pequeña puerta de madera tenía un pestillo que hacía un tintineo distintivo cuando se abría y se cerraba. ¿Ahora, se estaba cerrando? ¿El viento la empujó para cerrarla? ¿Es eso lo que estaba escuchando? ¿O simplemente se abrió? Si se abrió, eso significa que alguien acaba de... Tomp, tomp, tomp. Oh Dios, pensó Fletcher. Él está aquí. Está en mi puerta. Él está en mi puerta. Las reglas, trató de recordarse a sí mismo. ¿Cuáles eran las reglas? Sin luces. Sin mirar. Sin ruido. ¿Qué había hecho? Su cuerpo tembloroso no se movía, pero sus ojos se movían por la habitación mientras su mente escaneaba desesperadamente cualquier cosa que pudiera recordar alrededor de la casa. Había cerrado las cortinas,
sellándolas rigurosamente con cinta adhesiva en la mayoría de los casos y había cerrado las ventanas. Había apagado cada luz y desconectado todo lo que emitía el más mínimo resplandor. Incluso si tenía un temporizador digital, estaba apagado y se dejaba apagado. Tomp, tomp, tomp. Entonces, en un grito silencioso, los ojos de Fletcher se abrieron hasta que se convirtieron en bolas blancas y deslumbrantes que se balanceaban en sus cuencas, las lágrimas caían por su rostro. Apenas visible en el resplandor amarillo que se filtraba desde la calle debajo de la cortina había un tinte parpadeante de color azul verdoso, los auriculares. La pequeña luz azul que parpadeaba sobre el puerto de carga cuando estaban en modo inalámbrico. De repente, instintivamente, estúpidamente, se levantó de un salto y se dirigió a la ventana, tirando de la cortina para revelar los auriculares. La luz azul parpadeante se reflejaba en la ventana fría. Mezclándose con el aura de mostaza de la calle, se volvió increíblemente tenue. Imperceptible a menos que uno se topara con ella. Atacó a los auriculares, tirándolos detrás de él solo para darse cuenta de lo que había hecho. La cortina ahora estaba abierta, y había roto otra regla. Había mirado, y allí abajo en el jardín descuidado, Harry había devuelto la mirada. Mirando hacia abajo en el pequeño jardín delantero, a mitad del camino de concreto, los ojos de Fletcher se encontraron con esas dos lentes perfectamente redondas que eran tan amarillas como las farolas que reflejaban. Le devolvieron la mirada a Fletcher, que para entonces, estaba comenzando a emitir un sollozo de su garganta, y sus terminaciones nerviosas comenzaron a efervecer de terror. Las dos miradas se mantuvieron por quizás 20 segundos, pero cada segundo quedó grabado en su alma como un año. Al asimilar la forma de Harry, esto marcó la única vez que Fletcher había visto a la figura en persona. Era larguirucho, indudablemente flaco debajo de la ropa gruesa. Llevaba el casco y la blusa del traje de faena, así como el chaleco de gran tamaño, tal como decían los rumores, pero la máscara era la aparición más espantosa en sí misma. Colocada debajo del casco, era más un saco invertido hecho de lona verde gruesa y andrajosa. Puntadas grandes y torpes aquí y allá revelaban que estaba hecha a mano, e incluso la hebilla fuera de lugar en la mejilla mostraba que alguna vez había sido una especie de mochila, o tal vez dos. La máscara se hundía bajo el peso de una manguera de goma de acordeón que salía de algún tipo de salida donde estaría la boca debajo. La manguera luego caía hacia abajo y debajo del chaleco, poco probable que estuviera conectada a algún filtro real. Con esas lentes redondas, del tamaño de pelotas de cricket, que reflejaban los rayos de luz como antorchas, era obvio que esta máscara no tenía otro propósito que aterrorizar a quienes la miraban. Y aterrorizó a Fletcher. Un movimiento repentino y brusco de Harry hacia la puerta principal lo sacó de su estado hipnotizado. ¡Tuomp! ¡Tuomp! Harry estaba entrando, Fletcher estaba seguro de ello. En cualquier segundo. ¡Tuomp! Podía oír la puerta de madera partirse y Fletcher consideró romper la ventana frente a él, arrojándose a la penumbra para escapar cuando, en un momento, el estruendo se detuvo justo cuando la sirena, de nuevo, comenzó a sonar. La larga y monótona señal de todo despejado. La penumbra en la que estaba preparado para saltar tan ciegamente era ahora, de hecho, un gris pálido y sobre las casas se extendía un sol brumoso. En un instante, Harry, aparentemente obedeciendo a la sirena, se dio la vuelta y se alejó. La figura no cortaba menos una presencia de pesadilla incluso a la luz de la mañana, ya que sus botas golpeaban y resonaban. Mientras su mente corría y su visión se nublaba, los nudos en el estómago de Fletcher permanecieron apretados y su mandíbula castañeteaba, sus dientes golpeaban un ritmo irregular. La siguiente señal de movimiento allí apenas se registró con él al principio mientras trataba de controlar el temblor en cada fibra de su ser. Como un fantasma por excelencia, deslizándose por la calle, una figura escasa gemía y lloraba. Era una dama cuya edad, Fletcher finalmente adivinó, habría estado a mediados de los 80, tal vez mayor. Su cabello fino, blanco como la nieve, se había escapado de una coleta y aleteaba con la brisa. Sus pies estaban descalzos y sucios, y golpeaban su largo camisón de color blanco roto mientras caminaba torpemente, aparentemente detrás de Harry.
En segundos, Fletcher se encontró chocando con los restos de su puerta principal, que estaba partida casi de arriba a abajo por el medio, y luego en la calle detrás de la anciana. Ahora podía oírla claramente mientras aullaba con un entusiasmo que desmentía su edad. No más, viejo cerdo, monstruo, no más. De repente se detuvo, al igual que Fletcher un momento después, al ver a Damien, y se llevó las manos al pecho. El gélido cascarón del hombre ahora se arrodillaba. La boca estaba tan negra como si hubiera hecho gárgaras con hollín y las cuencas de los ojos estaban vacantes y tan incoloras como el carbón. Su frente estaba congelada en una arruga exagerada que le daba una expresión fija y torturada. Una mano estaba abierta frente a él, y cada dedo estaba torcido en el nudillo en ángulos antinaturales como las ramas nudosos de un árbol, como si su puño cerrado fuera abierto con inmensa violencia. Fletcher vagamente recordó que había visto algo en la mano de Damien la noche anterior, pero lo que sea que haya sido ahora se había ido y perderlo parecía haber sido la tortura final que el hombre experimentaría. Oh, sollozó la mujer con mansedumbre, Fletcher ahora la alcanzaba. Oh, ese pobre hombre. Su voz. Ella comenzó a llorar, y sus rodillas temblaron y se doblaron debajo de ella. Aunque él mismo todavía estaba aturdido, Fletcher instintivamente dio un paso adelante y la atrapó de forma segura. Era casi ingrávida, delgada y fría. Olía a moho, pero con un toque de tabaco dulce. Por primera vez, ella pareció notarlo y sonrió mientras sus ojos azules y anchos investigaban su rostro. Oh, lo has visto, ¿verdad? Pero, hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció, luciendo de repente confundida, él no tomó nada de ti. ¿Dónde vives? Fletcher habló suavemente, ignorando sus comentarios, aunque no entendiendo del todo lo que quería decir, mientras su corazón continuaba acelerándose por su encuentro demasiado reciente con Fogg. Ella continuó mirándolo a los ojos con una expresión confundida y triste, sus labios delgados temblando. Le tomó un momento notar su mano apuntando de vuelta por la carretera. Asintiendo, la levantó con cuidado en sus brazos, sintiendo cada hueso que se movía debajo de su piel delgada y el camisón aún más delgado, y luego siguió la dirección a la que ella apuntaba. Al llegar a la casa de la anciana, nada parecía fuera de lo normal, al menos para un pueblo donde la anormalidad se había convertido en una estación perpetua de locura. Su jardín estaba cubierto de hierba enmarañada y fangosa y aquí y allá se habían excavado baches por zorros y se habían llenado de lodo. «Está abierto», suspiró la dama en los brazos de Fletcher. «Siempre está abierto». Fletcher casi reaccionó con sorpresa ante la idea de que alguien en este lugar abandonado dejara su casa sin llave. Sin embargo, estaba tan más allá de los arrebatos emocionales en ese momento que dejó que sus palabras pasaran de largo, presionando la punta de su zapato contra la puerta y sintiéndola abrirse con un clic, fácil y suavemente. Adentro, podía oler ese mismo almizcle reconfortante de tabaco dulce. La puerta se abría inmediatamente al salón y la habitación estaba cálida y llena de luz del día que se filtraba por las ventanas formando barras luminescentes de color gris a través del polvo que flotaba en el aire. Con suavidad, sentó a la mujer en un sillón preparado de antemano con una botella de agua en una pequeña mesa auxiliar junto con 2 botellas marrones de medicina caducada. Ella se quejó un poco cuando su frágil cuerpo se acomodó en la herradura de cojines de apoyo que había construido a su alrededor con el tiempo. Finalmente, abrió los ojos y sonrió, mirando a su joven compañero. «Emily», dijo ella. Fletcher levantó las cejas antes de entender. «Fletcher», respondió. «Es un placer conocerte». No estaba ofreciendo cumplidos vacíos en este punto. Se le ocurrió que no había hablado con otra persona en semanas. Incluso entonces fue una interacción fugaz con el señor Abbasi, que abría su pequeña tienda ocasionalmente, ofreciendo una escasa gama de productos enlatados, productos de tabaco viejos, libros para colorear e incluso tabletas de purificación de agua, pero poco más. No ofrecía una conversación estimulante por ningún precio. Ni siquiera un trato amistoso. Así que realmente fue un placer conocer y conversar con Emily. «Por favor», sonrió débilmente, gesticulando hacia el sofá. «Con gusto»,
Fletcher aceptó la invitación para sentarse y descansar su cuerpo, que se sentía como si estuviera pesado por el cemento. Había soportado una explosiva avalancha de miedo y adrenalina como ninguna otra en su vida y ahora la energía dentro de él se estaba agotando. Se desplomó sin siquiera un indicio de gracia en el suave sofá gris. Emily lo miró y se rió entre dientes. Un merecido descanso, Fletcher, sonrió. No pesó mucho, ¿verdad? Él devolvió una risa poco convincente y sacudió la cabeza. No creo que me haya sentido tan agotado en mi vida, respondió. Oh, él te hará eso, ese viejo demonio. Te quita la vida por completo. La familiaridad de la declaración de Emily captó la atención de Fletcher. ¿Lo has visto? ¿Estuviste aquí en la guerra? Ella puso los ojos en blanco y jadeó. Oh sí, lo he visto y ciertamente estuve aquí durante la guerra. ¿Qué pasó? En ese entonces, ¿cómo empezó? No puedo decir cómo empezó, pero recuerdo que todo el pueblo se sintió diferente cuando él comenzó sus rondas. Hizo una pausa, sin notar que Fletcher inclinaba la cabeza ante el término rondas. Recomponiéndose y mirando hacia abajo a sus pulgares cruzados, entre los cuales había un pañuelo bien usado, continuó. Recuerdo las sirenas al principio. De niños nos reíamos y jugábamos con la emoción y todos corrían a los refugios o se metían debajo de mesas y camas. Sofocó una sonrisa. Todos los adultos temían a los alemanes, todo ese camino arriba en el cielo, sin saber realmente que el que debían haber temido era un hombre que vivía entre nosotros. Así que Harry Fogg vivía en este pueblo, dijo Fletcher, ahora erguido en su asiento. Nunca había considerado que la figura en la máscara alguna vez fue solo otro lugareño. Sí, asintió Emily, oh sí. Vivió aquí mucho tiempo. Al principio nunca molestó a nadie y nadie lo molestó a él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cambió? Interrumpió Emily. Se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La guerra sacó algo en él, tal vez. Sacó algo en muchos de los viejos del pueblo. Ella notó la mirada inquisitiva en su rostro y así, a modo de explicación, agregó, los viejos que habían visto la Primera Guerra. Al igual que él. Pero no salieron y mataron a personas inocentes, ¿verdad? Fletcher estalló, inconsciente del tono condescendiente y confrontacional en su voz o el efecto que tuvo en Emily y el doloroso estremecimiento en su expresión. Ella replicó con enojo, nadie sabe lo que vio allí o cómo reaccionaría cualquiera de ellos cuando llegara la nueva guerra. Cuando llegó a sus hogares. A su pueblo. Al notar la molestia en su voz, Fletcher, aunque todavía infeliz con sus aparentes intentos de defender a la criatura que trajo tanta miseria a tantos, retrocedió. Asintiendo, rompió el contacto visual y suspiró. Emily también se relajó pero continuó. Las sirenas, esas horribles sirenas, significaban que la guerra estaba sobre nuestras cabezas. La guerra nos llegó a nosotros ahora. A él. Supongo que no pudo aceptar eso. Quizás, tal vez sintió la necesidad de visitar los horrores que había visto en otros. Algo comenzó a agitarse dentro de Fletcher. Una sensación de incomodidad mientras continuaba escuchando. Tal vez al principio, incluso pensó que estaba ayudando. Saliendo y asegurándose de que la gente no abriera las cortinas, dejando salir la luz, espiando a los bombarderos. Dejando que los alemanes supieran dónde estábamos. Emily levantó las cejas y ligeramente inclinó la cabeza para mirar a Fletcher, aunque él no le devolvía la mirada. Ella continuó hablando. Así que salió. En ese uniforme suyo. Golpeando las puertas de cualquiera que rompiera las reglas. ¿Qué les hizo? A los que rompían las reglas, la pregunta parecía cruda y se atascó en la garganta de Fletcher. Casi se ahoga mientras preguntaba y veía a Emily hundirse en su silla, temblando ligeramente. Nada, al principio. La gente decía que se paraba y los miraba, asustándolos por su fea y vieja máscara. Pero después de un tiempo, debió haber sentido que advertir a la gente no era suficiente. La boca de Fletcher estaba seca, su lengua pegada a los dientes mientras hablaba. ¿Cuántos asesinó? La palabra, asesinato,
Pareció provocar un breve e incómodo revuelo en su rostro cansado de la edad y ella tartamudeó para responder. Es difícil de decir después de tanto tiempo. Tal vez más de los que sabremos jamás. Pero él no le hizo eso a todos. No lo creo de todos modos. Solo, supongo, hirió a los adultos. ¿Qué quieres decir? Su cabeza nadaba y hacía eco con sus palabras. No podía apartar la mirada ya que la voz suave de la anciana estaba tan en desacuerdo con los detalles que ella impartía. Cuando los adultos dejaron de contestarle la puerta, él esperaba. A veces, un minuto o dos después, si esperaba en silencio, los niños abrirían la puerta en su lugar, antes de que sus padres pudieran detenerlos. Entonces él simplemente miró a Fletcher con gran tormento en sus ojos, se los llevaba. Con horror, Fletcher se balanceó en su asiento sacudiendo la cabeza. Su mente imaginó a Damien en el banco y sintió que los nudos en su estómago se apretaban de nuevo. ¿Se los llevaba a dónde? ¿Dónde están, Emily? No estaba seguro de por qué ella tenía todas las respuestas, pero las necesitaba. Desesperadamente necesitaba saberlo ahora. Emily sollozó ruidosamente y se cubrió la boca con el pañuelo. No lo sé. Siempre dijo que se los llevaba a esos bosques y los liberaría. De nuevo gimió, dolorida por los recuerdos y las realidades que había ignorado durante tanto tiempo. Pero nunca regresaron, Fletcher. Nunca regresaron. Con las palabras, él dijo, resonando en su mente y resistiendo la tentación de acercarse a consolar a la mujer que sollozaba. En cambio los ojos de Fletcher se movieron alrededor de la colección de artículos inusuales aquí y allá. De un artículo a otro. Viejos juguetes. Una rosa de plástico. Un adorno de un gato. Pilas de cajas de cigarrillos, algunas parecían tener décadas de antigüedad. Su mirada frenética se movió por la habitación antes de que se posara en una fotografía en sepia en un marco de cobre inusual, delgado y con pátina. Se encontraba entre libros viejos y cansados y juguetes de metal hechos a grandes rasgos en un mueble en una esquina particularmente polvorienta de la habitación. Se quedó tan absorto en la imagen que la voz de Emily, ahora más compuesta y relativamente tranquila, se había desvanecido en los oídos de Fletcher hasta que fue un ruido de fondo metálico mientras su mente comenzaba a acelerarse. Lo hizo él mismo, ¿sabes? Ese uniforme de guardia. Era bueno para eso. Haciendo cosas con sus manos. Ella parecía perdida en un recuerdo que inculcaba algún sentimiento de orgullo latente desde hacía mucho tiempo. La fotografía curiosamente inquietante era un retrato de una familia de pie, recta y rígida. Al frente había una joven que no sonreía, llevaba una cinta larga en su cabello largo y rubio y una mujer igualmente inexpresiva con un vestido largo y oscuro con un cuello blanco y ancho. Con ellos había un soldado alto y demacrado, su rostro parecía perdido debajo de una mancha en la película. Apoyaba una mano sin fuerza en el hombro de la niña pequeña. Remendar y arreglárselas, dirían ellos. Era un soldado de una generación perdida. Tomó su viejo uniforme, un soldado de la Primera Guerra Mundial. Lo tiñó de azul. Pintó ese viejo casco de blanco, un artillero alto e imponente. Y, para bien, se puso su viejo. El soldado llevaba un chaleco sin mangas, andrajoso. Chaleco de cuero. En algún lugar, fuera de la vista por un pasillo oscuro detrás de una puerta entreabierta, la puerta trasera de la casa se abrió con un clic y el sonido de botas pesadas llenó brevemente el aire. Lo detuvimos al final, Fletcher. Por un tiempo, mi madre y yo hicimos lo impensable, pero lo detuvimos. La puerta trasera luego hizo clic de nuevo al cerrarse. Fletcher sabía que alguien más estaba ahora en la casa y estiró el cuello para asomarse a la oscuridad del pasillo, a través de la estrecha abertura de la puerta. Pero luego, esas horribles sirenas regresaron. Por la razón que fuera, después de tanto tiempo, esas malditas sirenas regresaron. El sonido de las botas comenzó de nuevo. Y él también. La puerta se abrió de golpe y el marco de la puerta se llenó con la figura impía, silenciosamente opresiva, vestida con un uniforme teñido de azul con un casco pintado y un viejo chaleco andrajoso. Sostenía algo familiar para Fletcher en su mano. La habitación se volvió helada y, sin embargo,
Fletcher pudo sentir que el aire en sus pulmones comenzaba a quemar. Emily miró hacia arriba con exasperación en sus ojos tristes y llorosos, sin mirar al monstruo en la habitación ni al hombre que se retorcía en su sofá. «Volviste a casa, ¿verdad, padre?» Esa máscara, con los ojos del tamaño de pelotas de cricket, ya no reflejaba ninguna luz en la habitación aburrida y polvorienta, pero aún así eran opacos y sin vida. No obstante, casi invisibles detrás del vidrio turbio, dos ojos imposiblemente viejos y amarillentos, picados con vasos sanguíneos rotos, miraron a Fletcher con una ira incomprensible. Esos ojos habían contemplado un gran cataclismo de barbarie industrializada llevado a cabo a una escala imposiblemente enorme. Habían asimilado la visión de la máquina de guerra y dieron testimonio de su producto final. La matanza sin precedentes de una generación. Y ahora, reflejada, era la mirada negra de un demonio inhumano, eternamente marcado y enfurecido. Pero Fletcher no vio los ojos horribles que lo miraban ahora. En cambio, su existencia entera fue superada ya que la quemadura insoportable en sus pulmones se convirtió en fuego y el calor abrasador comenzó a filtrarse de su garganta hinchada y con ampollas, secando y agrietando sus dientes como vidrio. Sus globos oculares también comenzaron a chisporrotear, cocinándose en sus cuencas antes de que uno y luego otro se rompieran con el intenso calor. Hizo gárgaras de dolor, pero el sonido fue sofocado y breve. Los agujeros carbonizados que quedaron emitieron delgadas columnas de humo negro. «Quien sea que te haya liberado del infierno», gimió Emily Fogg, «que se pudra para siempre en tu lugar». Finalmente, una ráfaga de humo arremolinado estalló de la boca de Fletcher mientras se retorcía y se contraía tosiendo en sus últimos y agonizantes momentos. La forma de Harry Fogg ahora arrojó el objeto en su mano al suelo junto al cuerpo que se atragantaba, tosía y finalmente se calmaba de Fletcher. Los auriculares inalámbricos. Otro trofeo recogido. Al igual que todas las demás chucherías aleatorias en la habitación. Una pelota de golf en un estante. Un libro chamuscado en la mesa de café. Una muñeca en una silla. Y, encima de la vieja radio inalámbrica, había un pequeño coche de juguete azul con un alerón de gran tamaño y la palabra «Speed» apenas visible en el capó. Emily sollozó sin esperanza, mirando los restos sin alma en su suelo. Extendiendo la mano hacia la mano helada de Harry, susurró con una voz rota: «¿Por qué volviste a casa, viejo monstruo?»